Cuando hablamos de racismo ya no podemos quedarnos, pienso yo, en un puritanismo metodológico teórico. No es nada más un tema ni de la filosofía, no es un tema que tiene que tratarse, si pienso yo, desde cierta interdisciplinariedad. Entonces abarcaremos un poquito de sociología, un poquito de ciencia política, un poquito de derecho. Bueno, yo creo que no soy muy defensor de ese tipo de perspectivas, y un poquito de historia. Si alguien aquí es de historia, me corregirá en cosas, por favor. Yo no soy historiador, pero me gusta a veces regresar un poco para allá. Hablaremos de generalidades. Racismo pues, es un tema de lo más común. Hasta seguro habrán dicho otro hombre blanco hablándome de racismo, pues ya no, ¿verdad? Pues justo, creo que ese va a ser un punto importante, desde el cual me gustaría, bueno, a las conclusiones a las que quiero llegar tienen que ver con eso. Bueno, vamos a empezar. Me gustaría regresarme a antecedentes históricos de la palabra raza, el concepto de raza. ¿Por qué? Porque justamente la palabra raza hoy en día ya no se utiliza para hablar de personas, ¿no? Se utiliza específicamente para animales, pero ya ni siquiera en la biología, es un concepto descartado para la biología, para la taxonomía, ¿sí? Por eso les digo un poco de interdisciplinariedad. Pero vamos a ver cómo se empieza a utilizar una suerte de genealogía del concepto, cómo se empieza a utilizar en las personas, porque eso es importante. ¿Cómo llegamos a la idea de raza negra, raza blanca, raza amarilla? Tiene una historia, bueno, vamos a hacer una genealogía, ¿no? Una historia a saltos. Empecemos con la interconexión marítima, siglo XV, siglo XVI. Pensemos en estos grandes navegantes que viajaron, que llegaron a América, que conocieron, circundaron toda África, etc. Para los europeos no era tan raro convivir con los árabes, porque no los consideraban, sí eran un otro que excluían, un otro al que querían sacar, pero no lo consideraban una especie distinta, como si sucedió con las personas africanas o con los americanos, o lo que llamamos americanos, los americanos, etc. Cuando empieza a haber esta interconexión global, empiezan preguntas filosóficas de un talante bastante profundo. Tenemos un debate muy interesante entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Sabemos quiénes son estos dos personajes. Si no, lo sabemos, no hay problema. Bartolomé de las Casas fue uno de los frailes que llega a América y que tiene la intención de evangelizar. Ginés de Sepúlveda era un teólogo, filósofo español que estaba en España y empiezan a tener una discusión filosófica bastante profunda sobre qué tipo de categoría iban a utilizar para las personas indígenas. Simplemente si era posible considerarlos personas o no. De las Casas defendía que las personas indígenas tenían un alma y que por tanto se tenía que respetar su dignidad y que por tanto no se les debía imponer la religión. Otros españoles desde otros puntos de vista decían no, que son como animales, hay que esclavizarlos o hay que imponerles la religión sí o sí. De las Casas empiezan a defender de que tiene que ser por medio de su libertad, su criterio, ¿no? Tenemos ya antecedentes, por ejemplo, la discusión sobre el libre albedrío, no sé si tengan eso un poquito presente. Ya había habido en la filosofía la discusión sobre que hay libre albedrío, Dios crea a las personas con libre albedrío, por tanto que ellos deberían poder decidir si se convierten. Gente como Enrique Dussel, ¿no? Decía que esto es parte del primer debate filosófico de la modernidad. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Son personas? ¿No son personas? ¿Se les debe conquistar o no? Entonces, este debate entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas tiene que ver con que si las personas indígenas, que eran ese otro extraño, tenían dignidad y por tanto si deberían de tener derechos. Hasta ahí llegan. No nos sorprende que hay centros de derechos humanos que se llaman Bartolomé de las Casas o que sean estos referentes. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces vemos que la profundidad es clara. ¿Son personas, no son personas? ¿Qué criterio debe de haber para que sean personas? Un poco más adelante, pues ustedes saben que la conquista tuvo mucha violencia, imposiciones, pero por otro lado también hubo sincretismos, no fue nada más lineal. Llegamos al siglo XVIII. Todavía estaba la colonización a flor de piel en América, en África y en otras regiones. Sin embargo, las ciencias, sobre todo las ciencias naturales, empiezan a pasar del paradigma teológico al paradigma, podemos decir, secular. Empieza la biología naturalista del siglo XVIII. Y dentro de la biología naturalista del siglo XVIII tenemos a Carlos Linneo. Carlos Linneo es el padre, vamos a llamarlo así, de la taxonomía.
después de Aristóteles, claro, ¿no? ¿Qué animales son tales? ¿Qué plantas son tales? Ponerles un nombre científico, categorizar. Bueno, esto es un paréntesis, pero sí sabían que hubo una discusión en la colonia entre México, bueno, entre los científicos que estaban aquí en México y los españoles que decían que el lenguaje científico debe ser el náhuatl, porque aquí había mucho más diversidad de plantas, y en España decían, no, en Europa tenemos. Entonces, hasta hubo una discusión entre México y España sobre cuál debía ser el lenguaje de las ciencias, por ejemplo, de la botánica. Bueno, es un paréntesis. Bueno, la biología estaba a tope, ¿no? Era la discusión del tema. Y Carlos Linneo, sin intenciones de ser impositivo ni mucho menos, dice, bueno, es que sí, hay diversos tipos de personas, así como las especies y subespecies, pues las personas deben tener seguramente también una categoría. Y hace una taxonomía de las personas como los blancos, los negros, los amarillos y los rojos. Obviamente con su nombre científico, ¿no? Y con ciertas categorías culturales, es lo más interesante. Decía, los blancos se inclinan por la razón, los negros por los impulsos, los amarillos son necios. Hacían toda una descripción taxonómica según el carácter de cada una de estas razas. Entonces aquí ya empieza a ver la idea de raza en personas, en la biología, como un concepto validado científicamente. Y después Johann Blumenbach, que es este de acá. Bueno, aquí tenemos por foto, ¿no? Ginés de Sepúlveda, Bartolomé de las Casas, Carlos Linneo y Blumenbach. Blumenbach hace una taxonomía un poquito más elaborada que la de Linneo, pero le da consecución, ¿no? Le da pauta, ¿no? Bueno, aquí tenemos la gran imagen. Blumenbach ya adquiere otra categoría, ya no eran 4, ya eran 5, pero bueno. Hay un texto que publica CONAPRED que es de divulgación, te lo recomiendo si no han entrado en este tema de razas, que se llama ¿Existen las razas humanas? Así se llama el texto, publicado por CONAPRED, que tiene invitados sociólogos, sociólogas especialistas en el tema, y de ahí, así se llama el texto, lo pueden encontrar digital, y de ahí te extraigo de Diego Morales una cita que justo preguntándose por el origen de las razas, o de la idea de raza, nos dice lo siguiente: el concepto de raza, tal y como lo conocemos, nació a finales del siglo XVIII, ya lo dije, en Europa, por supuesto. Algunos científicos naturalistas que se dedicaban a clasificar las especies de animales y vegetales empezaron también a clasificar a los seres humanos en razas. O sea, como hay especies de animales, hay razas humanas. O sea, era el símil de la especie, pero no había diferencia de especies, pero para las personas humanas era raza. Uso personas humanas porque luego hay un debate sobre si los animales también son personas jurídicas y todo eso. Bueno, si lo digo y se me traspasa, no se preocupen, a eso me refiero. Bueno, así fue que se empezó a hablar, de las 4 razas humanas: la blanca, caucásica, la negroide o africana, amarilla o mongólica y roja o amerindia. Y se agregaron después y continuaron. Pero lo más llamativo es esta mezcla entre lo fenotípico, que tiene que ver con la apariencia, y la cultura. Decían que la cultura estaba determinada por la raza, la personalidad del sujeto estaba determinada por la raza a la que pertenecía. Y puedes justificar de ahí lo que quieras. Negros no pueden estudiar porque su raza dice tal. Blancos tienen que dominar. Si alguna vez les interesa, Aristóteles hizo esa definición. Naturalmente, el heleno, debe dominar al bárbaro. Es natural, biológico, que el bárbaro sea dominado por el heleno. Y el hombre a la mujer, y el padre al hijo, etc. Biologicista la mujer. Bueno, entonces vemos que la idea de raza aquí surge en términos biológicos. Bueno, con la imposición del sistema colonial, ya en términos políticos, geopolíticos, económicos, etc., pues tenemos algunas consecuencias. Primera, imposición lingüística y cultural. Por supuesto, los misioneros sí aprendían la lengua, pero era con fines de entrar, ¿no? De fines antropológicos. Pero al final, la finalidad era imponer un lenguaje, imponer una cultura, imponer una creencia. Y de aquí vienen todos estos procesos que quiero darles un dato, ¿no? Hay pueblos tlapanecos en la montaña de Guerrero que su mayor deidad es San Marcos, o se llama San Marcos. Pero no es San Marcos el santo de los católicos, es la montaña, y lo representan con una piedra. Y entonces, cuando viene tiempo de cultivo, matan un borrego, lo entierran y se lo dan a comer a San Marcos. Obviamente, con el sincretismo católico, no le digas como le digas, dile San Marcos. No conocen ni quién es Jesucristo, porque hablan español,
Pero entonces lo interesante es esa imposición cultural que pues, era tomar las raíces, los cimientos, eso ya lo sabemos, ¿no? Y imponer desde la lengua y la. Otro fenómeno que sabemos bien, relaciones de dependencia y su desarrollo. ¿Alguien aquí ha estudiado la teoría de la dependencia en términos económicos? Bueno, pues le explico muy brevemente. La teoría de la dependencia que se desarrolla en Latinoamérica, sobre todo con la CEPAL, explicaba por qué Latinoamérica, sobre todo, por más que intentara desarrollarse económicamente, no lo lograba. Muy sencillo, pues los recursos al final terminan en los países centrales, hacen la división entre países centrales y países periféricos. Los países periféricos, como nosotros, damos materia prima. Entonces, damos materia prima, se extrae y en el centro, que sería Europa, ya se desarrolla la tecnología. Marx ya decía que justamente el desarrollo del capitalismo tenía que ver con la extracción de los minerales, de los recursos de América. Entonces, pues, claramente, Latinoamérica, África, etcétera, no podían desarrollarse porque nada más era una mina de donde sacar para el centro que era Europa. Y por eso en Europa la revolución industrial y el capitalismo se desarrollaron de manera tan rápida. ¿Sí? Aquí teníamos latifundios, ¿no? Etcétera, sistemas esclavistas todavía feudales o cuasi feudales, cuasi, no necesariamente feudales. Si alguien es historiador o historiadora, aquí podemos discutirlo, pero al final era una economía de productos primarios, ¿no? De bienes primarios, no más. Esto va a tener que ver con lo que sigue, no para que me estoy desviando. Tercero, dominación política y económica. Ya lo sabemos, se impone una forma de gobierno. Aquí en América fue el virreinato, ¿no? Pero al final respondía a la corona española. Pero bueno, cada colonia, pues justo la idea de colonialismo tiene que ver con imposición de una forma de gobierno. Y cuando hablemos de forma de gobierno, a diferencia de Estado, forma de gobierno tiene que ver con quién toma decisiones y cómo. Entonces, en América y en las colonias, quien toma decisiones no las toma de manera autónoma, sino las toma con base en la decisión central del país central. Esto ya lo sabemos, no es nada nuevo lo que estoy diciendo por acá. Y por último, el predominio étnico, que es una consecuencia de todo lo demás. La diferencia, ahora sí, racial, si queremos verlo de esa manera, o si queremos verlo como étnico, pues tenía que ver con uno domina al otro. Una etnia es privilegiada sobre la otra. ¿Sí? Y en todo sistema colonial esto sucede. La etnia privilegiada y la etnia dominada. Ambos, claro, etc. Sobre todo en los procesos coloniales es más visible. Hoy diríamos, no es que hay mucha diversidad, no solo hay polos de quién domina y quién es dominado, no, pero en la colonia sí es muy evidente quién domina y quién es dominado, ahí sí es donde queda más claro. Ahora, cuando hablemos de racismo, solo tiene sentido si lo vemos en esta relación de poder. El racismo, si quitamos esta relación de poder, no tiene sentido como concepto. O sea, el racismo solo tiene sentido cuando lo vemos en términos de relaciones materiales de poder. Sí, es la dimensión simbólica, la dimensión de las creencias, la dimensión del pensamiento, pero al final tiene una raíz en el poder. Entonces, si seguimos la línea que hemos estado llevando hasta ahorita, el racismo no sería lo que es si no hubiera habido esta relación colonial. Un grupo dominando a otro, imponiéndoles política, imponiéndoles cultura, imponiéndoles lengua, imponiéndoles economía. Por eso se llega tan fuerte el prejuicio de quién es mejor, quién sabe más, quién conoce más, quién es sujeto de poder y quién es sujeto de obediencia. ¿Sí? El sistema de castas que tuvimos aquí, que es de los ejemplos más claros, pues ¿dónde estaba el blanco? Ni siquiera el blanco, el peninsular, ¿dónde estaba el criollo? ¿Y dónde estaba el indio noble? ¿Y dónde estaban las mezclas? ¿Y hasta dónde llegaba, por ejemplo, el negro, ¿no? Por decirlo como decía en esa época? Y el chino moreno y todas esas derivaciones que pueden ver en cualquiera de estos sistemas de castas, ¿no? Tienen un fundamento en eso, en la relación material, en lo intelectual, en lo económico, en el poder. Bueno, vamos bien hasta acá. ¿Algún comentario hasta el momento? ¿Alguna reflexión que les venga a la cabeza? Con toda confianza, ¿eh? A ver, claro. Yo tengo una duda. En Aristóteles no sería más que biologicista el criterio que sigue es esencialista. ¿Esencialista? ¿No sería esencialista? Aristóteles en la política, que es muy interesante y muy buena pregunta, sí lo registra en términos de physis.
En la versión griega se habla de physis, y physis es naturaleza, y Aristóteles, cuando habla de la physis o de la causa física, sí se refiere a lo biológico. Hasta en el término son políticos, lo voy a poner esto lo voy a poner acá, a lo mejor les llama la atención, por si quieren abusar en Aristóteles. Sí tiene que ver, por supuesto, con la esencia, ¿no? Pero ya en griego, el son, politicón, es cuando determina al ser humano como un animal político, habla de cuál es su naturaleza, cuál es su physis, ¿sí? Su disposición natural por especie. Hasta hace la distinción entre, bueno, el ser humano es un animal político, pero más que las abejas, y empieza a hacer toda la definición taxonómica. Y entonces ahí es cuando establece la idea del poder. Entonces, pues en ese caso podríamos decir que sí hay una parte corporal, una disposición material del cuerpo a dominar hombres y mujeres. Sí creo que quizás ya para pasarlo a los bárbaros, pues sí tenga que ver un poquito más con la parte racional, etcétera, etcétera. Sí creo que quizás no se queda ahí. Sobre todo por la cuestión del compuesto gilemorfo. Ah, exacto. O sea, sí creo que trasciende a otro punto, no creo que se quede en lo biologista, pero sí va a la raíz, ¿no? O sea, sí quiere fundamentar el poder desde ahí. ¿Sí? ¿Algún otro? Yo tengo una pregunta sobre la relación de dependencia y su desarrollo. Ajá. Mencionaste a la escuela de las CEPAL. Ajá. Y yo quiero saber si consideras que en la actualidad todavía hay una especie de colonialismo, aunque no sea de carácter político, pero sí económico o epistemológico. Y de qué manera se da esa dependencia y ese desarrollo. ¿Cuáles son las causas de que los países latinoamericanos no logren desarrollarse? O sea, los países latinoamericanos exportan productos primarios y los industrializados manufacturados, ¿no? Pero, digamos, cuando se da un intercambio desigual entre la mercancía, ¿qué variables nos permiten identificar ese subdesarrollo, esa permanencia de dependencia frente a países industriales? Muy bien, creo que si nos quedamos, como bien dices, en la respuesta económica de por qué el subdesarrollo de América, por ejemplo, tiene que ver con la producción de bienes primarios y en los países centrales manufacturados, tecnología, etc. Ese es un factor. Sin embargo, la CEPAL se quedó muy corta, porque la CEPAL no por ser un organismo internacional que justamente venía de la ONU y con ciertas tendencias, no considera tan fuertemente la parte geopolítica, la parte de intervencionista. La presencia de organismos internacionales financieros, de eso lo veremos quizás, o ya me vas adelantando del tema, pues también genera una relación de deuda que no permite salir, ¿no? Entonces hay que ver esas partes geopolíticas, de intervención, o por ejemplo, lo que vamos a ver al ratito ya desde un lado más filosófico, la idea de la colonialidad del saber, la colonialidad, otro tipo de espectros, no necesariamente económicos, como algunos remanentes de la relación colonial perduran. Vamos a ver ahorita más adelante el concepto de colonialismo interno, como estas relaciones de poder que nacieron en el colonialismo permanecen aunque el sistema colonial ya no exista. Yo no diría que vivimos un sistema colonial a rajatabla, pero es un sistema neocolonial en el que siguen habiendo asimetrías y que no se pueden borrar por simple idea de ay, pobrecitos se quedaron atrás y ya, ¿no? Todavía hay relaciones por ese sentido, ¿no? Entonces, si más o menos respondo, ¿no? Al ratito a lo mejor, es más, si al final de la presentación no satisfago tu duda, la volvemos a plantear. ¿Alguna otra idea, reflexión? Bueno, continuamos. Traigo aquí a Frantz Fanon. ¿Hay un libro de Frantz Fanon? Frantz Fanon, como le llaman muchos. Fanon era un psiquiatra, más que filósofo. Era un filósofo que venía de Martinica. Bueno, no venía aquí no vino. A Francia. Era de estos negros, vamos a llamarlos así, de estos negros de Martinica. Martinica está aquí en América, que tuvo la oportunidad de estudiar, irse a Francia y volverse psiquiatra. Ahora, Fanon, desde lo que vive en Francia, en ese proceso, entra en muchos duelos. Ser el negro que viene a Francia primero. Luego, ser el negro que cuando regresa a casa no se siente identificado
identificado porque lo ve como un otro, el que se fue, el que ya no habla la lengua, habla francés. Entonces vive una serie de rechazos, de problemas, y escribe el libro Piel Negra, Máscaras Blancas. Digo, entre otros, también están Los Condenados de la Tierra, que es un gran libro, pero voy a basarme en Piel Negra, Máscaras Blancas, porque en este habla desde su experiencia, lo que vivió y lo que vivieron las generaciones que con él fueron a Francia. El no ser francés, pero por ser colonia tenía ese derecho quizás, pero no lo pudo vivir ahora. Entonces, ¿qué dice Fanon? Lo primero es, el colono, en este caso el negro, primero tiene que asumir la lengua y la cultura. Asumir la lengua es asumir la cultura, pero asumir la cultura al final es asumir el mundo. Mi mundo ya no es, ahora es el mundo de ellos. Y obviamente, si nos vamos como si fuera un juego, las reglas quién las pone, las ventajas quién las tiene. Pues si es yo entrar a tu mundo, pues finalmente entramos desde la desventaja. Eso es lo primero. Luego, Fanon nos dice, el hombre negro se hará blanco cuando haga suya la lengua. Aquí vamos a ver el proceso de blanqueamiento en términos lingüísticos y culturales, no necesariamente en términos, de aquí en adelante sucedió bien. Cuando hablemos de blanquitud, en esta plática, no hablaremos de blanquitud física, vamos a utilizar la palabra blancura, cuando hablemos de lo blanco físicamente. Cuando hablemos de blanquitud, vamos a hablar de ese proceso cultural por medio del cual el colono abandona su ser y se adentra en el blanco, se vuelve el blanco. Así lo dice Fanon, estas no son mis palabras. El hombre negro se vuelve blanco, entra a su mundo, aprende su lengua. Obviamente en condiciones de desigualdad y no como uno mismo, es un otro, es una alteridad. Tercero, Fanon en su libro utiliza mucho la frase salir de la sabana, porque claramente para los franceses Martinica era pues lo salvaje, lo animal. Y entonces lo humano, lo moderno es Francia, lo humano, lo moderno es la lengua, lo humano, lo moderno es la ciencia, la universidad. Entonces Fanon entra en un conflicto bien fuerte, abandono mi dialecto, así lo llama él, en realidad es una lengua, abandono mi lengua, abandono mi cultura, abandono mi tierra y me meto en el mundo blanco. Y ahí en el mundo blanco no soy blanco, porque aunque llego con todo esto, no lo soy. Y regreso. Y entonces dice, así tal cual, en el colegio, o sea, el proceso educativo que es ideológico, es abandonar lo que soy para entrar en ese mundo. ¿Sí? La colonización, digo, él vivió una colonización siglo XX, pero si nos vamos a cualquier proceso colonial tiene que ver con eso. Cómo los procesos ideológicos tienen que ver con que el colono abandone su ser y se vuelva del otro. Aquí tengo una cita un poquito más larga, dice Fanon. El blanco que se dirige al negro como si fuera un chiquillo. Entonces él experimenta mucho algo que le llama el petit nez. ¿Cómo le hablaban a las personas negras como inferiores, como chiquillos? Como, te voy a hablar como con descendencia. Y él lo experimentó y que le hablaban lento. En el libro narra mucho, me hablan como si yo no entendiera y yo sí entiendo. Y yo les digo algo en el perfecto francés y dicen que no me entienden. ¿No? El petit nez, pues también es soy menos, soy chico, aunque sea grande y aunque sea psiquiatra y aunque yo hable tu lengua, por más que yo quiera, en México pasa indito, ¿no? O, llega el político, le da un beso en la frente, ¿no? Y entonces todo te hace chico, ¿no? Entonces, ese fenómeno lingüístico de hablarles como chicos, y es convertirlo en chiquito. O sea, finalmente, la expresión vital, la experiencia vital se vuelve de menor. Se le encarcela, se le primitiviza, se le admisibiliza y le dice, tú quédate en tu lugar. Al negro se le dice, tú a tu lugar. Lo interesante del libro también narra cómo cuando él regresa a Martinica, lo ven como un raro. Tú ya te vistes con traje, tú ya no hablas mi lengua, tú ya tienes comportamientos de blanco. Entonces queda en un lugar que no es ni como era antes ni como quisiera ser. Si le complementamos, por ejemplo, la lectura de Los Condenados de la Tierra, que es otro libro de muy fácil acceso, se lo pueden conseguir muy fácil en el Fondo de Cultura Económica. Fanon también dice, lo que vive, por ejemplo, la persona esclavizada es un deseo fuerte por volverse dominador, incluso de agarrar el látigo y a él ser ahora el capataz de sus propios hermanos. O sea, si a mí me latigaron toda mi vida, tengo una ansia de ahora yo sé que tomo el látigo y no me importa si el que le estoy latigando ahora sea mi hermano,
porque la condición de poder y de subordinación ha sido muy grande. Bueno, y esto se pone más, porque él decía como ser, yo negro de Martinica soy privilegiado frente a los negros africanos. Los africanos decían que eran de Martinica para tener el privilegio que yo tenía. Entonces, es decir, cómo vamos viendo escalafones sociales cada vez más profundos a partir del arraigo de la raza, o del concepto de raza. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien había leído Fanon? Ya lo había preguntado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, muy recomendable la lectura de Piel Negra, Máscaras Blancas y sobre todo también de Desordenados de la Tierra. Bueno, ahora, acabamos o superamos, digamos, el momento colonial, la etapa colonial en términos sociopolíticos, digámoslo de esa manera. Ahora, la relación colonial permanece. En términos raciales, por ejemplo, vamos a hablar de dimensión estructural. Cuando hablemos de dimensión estructural en sociología, por ejemplo, hablaremos de lo que mantiene a la estructura social, lo que mantiene a la sociedad en sí misma. Esos pilares y muros de carga que hacen que la sociedad se mantenga. Bueno, la sociedad actual, aunque ya no vivamos en un régimen colonial estrictamente, sí permanece en nuestra estructura las relaciones de poder con base en la raza. Primero, las dimensiones diacrónica y sincrónica. Si alguien le gusta, pues esto muy bien. La parte diacrónica tiene que ver con la evolución de la idea de raza, cómo ha llegado hasta nuestros tiempos, quizás ya no como el español que nos conquista, pero seguimos viendo al europeo como alguien de poder, ¿no? Simplemente vean este tipo de facultades que, bueno, compiten por una plaza, un académico europeo y uno mexicano, que tengan el mismo nivel, pues el europeo va a tener privilegio, ¿no? Eso sucede mucho. Y la relación sincrónica, todavía en el momento actual, vivimos relaciones de dominio. Pensemos en que todavía en Ciudad de México personas blancas tienen personas indígenas como trabajadoras del hogar en condiciones casi de esclavitud, que viven de planta en la casa, ¿no? Entonces, pues, eso sigue, ¿no? Siguiente. Decimos que tiene un carácter estructural e histórico en términos de que opera en las distintas esferas de la vida social. Es estructural porque está en todos lados, está en la casa, está en la escuela, está en la religión, está en el trabajo. O sea, la relación racial permanece. Ya no está el español aquí con la corona en mi reinado, pero todavía si llega un español a dar clase, abrimos de la puerta, ¿no? O en el trabajo, ¿no? Viene alguien que estudió en la Sorbona, adelante. Esto sigue. O, de estas frases, ¿no? Mejora la raza. Búscate a alguien que tenga rasgos europeos. En todos los niveles de la vida social, todavía eso significa estructural. Después, el colonialismo como institucionalización del racismo. El colonialismo lo que vino a hacer, además de establecer una relación de poderes, es, bueno, se fue la relación colonial, pero lo que se quedó fue el racismo. Eso se quedó. Y eso no lo desmantelaron. Eso permaneció y permanece. Los privilegios permanecen. Hoy en día algunos sociólogos hablan de la pigmentocracia. Es un concepto que ha generado mucho debate, si les gusta o no. Bueno, lo pongo en interrogatorio y en paréntesis, pues, si hay debate ahí se puede ver. La pigmentocracia tiene que ver que pues, si vamos a las esferas de poder, a las esferas de orden, por ejemplo, una empresa, la persona blanca siempre va a estar arriba y vamos a ver siempre casi un pantone, ¿no? Mientras más arriba, más blancos. Entonces eso permanece. Y las relaciones de condescendencia, caricaturización, humillación o infantilización. Ahí me refería a Fanon, pero veamos en la comedia mexicana. La India María es ese gran ejemplo. Lo que hace reír al pueblo es vestirse de indio y hablar como, ¿no? Comportarse como alguien que no entiende el mundo, como alguien que no se adapta. Y por más que ya no haya India María, siempre surgió. En Estados Unidos se vivió mucho el blackface. El blackface era pintarse de negro y hacer comedia y vestirse como negro y bailar como negro y hacer como negro y hacer reír a la gente. Era un género de comedia. Hoy en día está prohibido, pero sucede todavía en distintos países. La caricaturización de esa raza otra. Si vieron esta película que fue muy popular, ¿Dónde están las rubias? De comedia, pues fue como el opuesto. Fue, pues tú te has vestido de negro toda la vida, pues ahora yo me he visto de rubia, ¿no? También tiene una acción de género, también es cuestionable, pero bueno, caricaturizar a esa otra raza como algo que por sí mismo va a ser inferior, por sí mismo va a ser menos inteligente, por sí mismo va a ser. Entonces, eso permanece culturalmente. Vamos, más o menos. ¿Algún comentario? Vamos.
Ahora, ¿qué pasa con la idea de raza? Ya lo adelanté al principio. La raza la hace un concepto descartado por completo por la biología. Bueno, se usa todavía si van al veterinario, que va a preguntar al veterinario, ¿qué raza es perro? ¿Qué raza es su gato? ¿Qué raza es la vaca? Eso quiere decir que se utiliza con términos zootécnicos. Es decir, cómo puede quizás tener cierta relación, pero si se dan cuenta las razas, todas son de creación artificial, de lo que se llama selección artificial de los fenotipos, ¿no? Quiero un perro más chiquito, curso chiquito con chiquito. Quiero un perro todavía más chiquito con más chiquito. Y entre hermanos, así surgen las razas de perros, es una cuestión completamente humana y de transmisión zootécnica. Entonces, la palabra raza se usa aún en zootecnia para mercantilizar perros, mercantilizar vacas, para ciertos tratamientos, cuestiones económicas, pero ya no en la biología. No tiene peso. Tiene muchos límites explicativos, por ejemplo, alguien nos echó el proyecto de genoma humano, en 99-2000 más o menos. Se descifra el ADN humano y dicen, caray, todos los humanos que han existido tienen 99.99% del ADN igual. Entonces la idea de raza completamente se cae. Si en ADN 99.99% somos iguales, porque ya se descifra el ADN, raza no existe. Biológicamente no explica nada. ¿Por qué? Diferencia de color de piel, diferencia de color de ojos, altura, todo eso es fenotipo. Es fenotipo y tiene que ver con genes dominantes recesivos que pues, no pasa nada si una persona de Japón tiene relaciones y tiene un hijo con una persona de África. No pasa nada. No hay una subespecie, ustedes saben que las subespecies son estériles, por ejemplo. Caballo con burro da una mula que es estéril. Tigre con león da esa cosa rara y es estéril. Bueno, en el humano eso no existe. Entonces la raza no existe, subespecie no existe biológicamente. Pero la palabra sigue existiendo. La palabra sigue teniendo resonancia, sobre todo en términos políticos. Ahora, hay que decirlo, existe la reapropiación de la idea de raza. El movimiento por los derechos civiles negros, o sea, las personas negras, sigue diciendo somos la raza negra. Pero es una reapropiación política del concepto. Es una reapropiación, pero no es que el concepto siga operando en términos académicos. Bueno, vamos a hablar de qué se utiliza en lugar de eso. En lugar de eso se ha optado sociológicamente por racialización. Es decir, tratar a la persona como si sí hubiese una raza. Identificar al otro como si sí existiera esa raza. Con todo lo que Linneo decía, con todo lo que ya habíamos platicado del proceso colonial. Eso sí existe. Eso sí opera, eso sí es identificable, eso sí es medible, se lo quiere ver en términos estadísticos, eso sí existe, la racialización. Que yo traje, perdón. Entonces pongo tres conceptos de racialización, tenidos de especialistas, antropólogas, antropólogos, ¿no? Sociólogos, sociólogas. Racialización lo podemos ver, uno, como la producción social de grupos humanos en términos raciales, es decir, yo veo ese grupo como si fuera de esa raza. Otra de González Bueto, que lo ha trabajado en términos de género, o sea, ella hace feminismo, pero también trabaja en el tema de racialización. El proceso histórico situado a través del cual se inventan y reproducen las categorías raciales. Ojo, se inventan y reproducen. Se inventa la idea, el prejuicio, estereotipo, estigma de que los negros son así, o los asiáticos son así, y se reproducen. En Estados Unidos sucedió algo muy interesante. Ustedes saben que Estados Unidos y Japón ahorita tiene una relación muy cercana, económicamente y culturalmente. Y hasta el estereotipo es japonés y del género. Bueno, en el periodo, por la guerra mundial, por la Segunda Guerra Mundial, que Japón y Estados Unidos estaban en problemas, Estados Unidos reproducía la idea de que los japoneses eran como simios, como monos. Entonces, cada que representaban a un japonés, lo representaba como un mono. Eso es racialización. Ese grupo es así, su raza es así. Eso existe. Se inventa y se reproducen estas categorías y se presentan estratégicamente como determinantes ontológicos y físicos. Su existencia está concebida con base en esa categoría racial. Su ser es distinto por ser de esa categoría racial. Y otro de Olivia Gall, que es de las especialistas en racismo en México, nos dice, más allá de un acto de clasificación individual, la racialización es un proceso social. No es que yo racializo porque a mí se me ocurre racializar. La sociedad racializa y lo tenemos muy claro. O sea, en México volteamos a ver y ya sabemos, seguro es haitiano, seguro es tatata, entonces ya hacemos ubicaciones, es migrante, seguro viene. O sea, la sociedad misma racializa, divide y acomoda. Por lo cual se estructura determinando en qué
que en su interior existen ciertas divisiones raciales entre grupos, y en estas se caracterizan y explican en gran parte por las diferencias y desigualdades que existen entre ellos. Ya lo digo. ¿Alguien ya había escuchado el concepto de racialización? Bueno, en términos de denuncias, si nos vamos a los jurídicos, si dice una persona racializada, a mí me racializan, o a tal lo racializan, o a mí, no, pero sí se racializa, la sociedad racializa, eso sí existe y es medible y es objetivo. Ese concepto sí existe. Bueno. Ahora, vamos a la idea de etos. A este conceptillo que justo la charla un poco tiene que ver con cuál es ese etos. La palabra etos es chistoso si nos vamos a Aristóteles y a Platón. Hay dos ortografías distintas para la palabra etos. Sabemos que de etos viene ética, pero hay dos ortografías distintas que significan cosas distintas. Y entonces, tanto Aristóteles como Platón juegan con eso. Etos con épsilon significa hábitos, costumbres, lo que yo hago, repito. Y etos con eta significa mi modo de ser. Entonces, mis hábitos determinan mi modo de ser. ¿Y qué son los hábitos? Sino acciones que reitero todos los días. Todos los días me baño, todos los días, por tanto soy así. Y Aristóteles juega con esto, es decir, el modo de ser de un constructor no es que una vez construya. Tengo que construir constantemente para ser un constructor. Mi modo de ser y etos, en ese sentido, lo determina este tipo de... Bueno, eso está en la ética, libro 2, al principio. ¿No? ¿Por qué saco esto a colación? Si mi carácter, mi modo de ser, lo determinan ciertas acciones que reitero, si mis acciones, mis creencias, que todo el tiempo se están reiterando, tienen que ver o son promovidas o son construidas a partir de estas jerarquías sociales o de esta distribución racial, por supuesto que mi modo de ser se va a terminar así. Si yo cuento chistes racistas todo el tiempo, es que solo es humor. Claro que no, mi modo de ser se determina de eso. Y podemos ir con el sexismo o con cualquier otra ideología o cualquier otra fundamentación. ¿No? Mi modo de ser, claro que está construido con estas acciones reiteradas. Claro que está construido mi carácter. Lo que nos han construido, ahora sí, si nos vamos al, no sé, sistema educativo nacional, o a la televisión, a cualquier otro aparato ideológico, pues ha sido esto. Hacernos ciertas acciones, hacernos propias ciertas actividades, al modo que nos define. Entonces sí, podemos hablar de una sociedad que racializa. A ver, si en un chiste estoy racializando, racializo a la otra persona en ciertas acciones, y se empieza a volver mi modo sexual, o a una persona racista. Entonces, creo que es importante, lo hice paréntesis sobre todo por el siguiente tema, que va a tener que ver con la blanquitud. La idea de etos ha sido desarrollada por muchos intelectuales, pero pueden revisar en Weber, en la ética protestante. Pues justamente habla de que el etos protestante es el que fue el que generó el capitalismo, o gracias a este etos protestante. Bourdieu, cuando hace la teoría del hábito, la teoría del etos, también está muy presente, la reproducción también. Bolívar Echeverría, que es el que vamos a hablar, de la blanquitud como el etos de la modernidad, y Enrique Dussel habla del etos de la dominación en 73, en la ética de la diversión, para ética de la diversión. En el tomo 2, creo. Entonces es un concepto muy retomado, no me lo invento yo, y tiene. Entonces vamos a hablar de este etos que se ha formado. Bolívar Echeverría, que fue profesor de esta facultad, ha acuñado, no sé si es el único, hoy se habla mucho de blanquear, blanquitud, etc. Él tiene un libro que se llama Modernidad y Blanquitud, que más bien son ensayos, y tiene un ensayo específico sobre la blanquitud. Ahí va a definir que la blanquitud es el etos del capitalismo, y va a diferenciar entre blanquitud, blancura y todo eso que yo decía hace ratito. Existe la blancura étnica, sí, lo fenotípico, lo que se ve claramente, ¿no? Eso es blancura étnica. El problema es que la blancura étnica ha producido una blanquitud ética. El volverme blanco. En los valores validados son los del blanco. Las actitudes validadas son las del blanco. El conocimiento validado es el del blanco. A eso se refiere. Se vuelve un etos. Lo que decía Fanon, tengo que volverme blanco. Éticamente no lo soy. Pero mi etos me exige, la sociedad me exige que adopte esa ética y esa estética. Y justamente la blanquitud que va a determinar Bolívar Echeverría va a ser la definición de civilización.
El hombre civilizado, hombre blanco civilizado, es el europeo, el blanco, y lo no civilizado, como habíamos comparado, la sabana, la selva, lo salvaje, es lo no blanco. ¿Sí? Adoptar. Yo sé que no es nuevo, pero ponerle nombre es interesante. Ponerle categorías lo vuelve más interesante. Lo blanco se vuelve sinónimo de moderno y lo vemos más claro en la estética y en la política. Muchos criticaban a Barack Obama, por ejemplo. O sea, sí es negro, pero se exporta como blanco, habla como blanco, es un blanco. ¿No? Entre la comunidad negra, muchos se burlaban de Obama, así como, o sea, sí, hermano, eres de mi color de piel, pero estás completamente blanqueado. Dice Echeverría, podemos llamar blanquitud a la visibilidad de la identidad ética capitalista, en tanto que está sobredeterminada por la blancura racial, pero por una blancura racial que se relativiza a sí misma al ejercer esa sobredeterminación. ¿Sí? Al final, todos entramos en ese canal de volverse más blancos cada vez, renunciar a lo que me acerca a la sabana, a lo que me acerca a ese origen, y lo blanco va a ser ese cambio. Continúo con Echeverría y ya ahorita lo dejamos descansar también. Que descanse en paz, Bolívar. Puede decirse entonces que es un racismo identitario, promotor de la blanquitud civilizatoria, que no de la blancura étnica, aquí es la distinción, es decir, un racismo tolerante, sí que haya de todos los colores, pero que se enfoquen como blancos. Sí, Benito Juárez, ¿cómo no? Pero Benito Juárez abandonó por completo sus costumbres, su lengua, etc. Recuerden a Porfirio Díaz que se pintaba la cara. Blanquea, te ponte filtros, ¿no? Ahora. Sí, es un ejemplo. Bolívar hablaba de los estéticos, sí tiene que ver con eso. Ponte filtros, tápate, no tápate. En Corea se usa mucho también, ¿no? O ábrete los ojos. Ya ahí si quieres en Corea para abrirse los ojos. Renuncia a tu ojo rasgado porque lo europeo, lo blanco es ojo abierto. Entonces, a cierta edad muchas niñas se hacen la operación de abrirse los ojos. Adopte ese cuerpo, esa modalidad. Bueno. Esos rasgos raciales y culturales. Esta está la palabra alien, ¿no? Los ajenos, los otros. Es constitutivo del tipo de ser humano moderno capitalista. Sin embargo, por más abierto que sea, este racismo identitario civilizatorio no deja de ser un racismo y puede fácilmente, en situaciones de excepción, readoptar un radicalismo fundamentalismo étnico o violento. Y Bolívar nos pone el ejemplo de los nazis. O sea, no es que es nada más discursivo, pero al final luego sí puede en cualquier momento volverse cualquier tipo como vemos en Estados Unidos, los grupos de supremacismo. Ahorita decimos, bueno, blanquea, blanco, etc. Pero en cualquier momento, como la ideología permanece, como el racismo está ahí, hay un antropólogo que se llama Eduardo Restrepo, colombiano, que distingue entre el racismo latente y el racismo explícito. El racismo latente es ese que parece que no está ahí y que yo me trato, pero pues casualmente empiezo a decirte, oye, vístete así, cómprate así, oye, ¿sabes qué va a salir en una entrevista? Córtate de esta manera. Ese es el racismo implícito. Y el racismo explícito es cuando ya lo hago, claro. Entonces, pues Bolívar también va por ahí. O sea, la blanquitud ética es, al final, un racismo implícito que puede en cualquier momento volverse o detonarse como, en términos de derecho, un delito, pero pues en términos ya sociales, pues cualquier otro tipo de violencia. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver lo de Letos con alcohol? ¿No? Yo quiero hacer esta transición de lo ético, de la forma del ser, a la ciudad, a la relación social, que claro están muy relacionadas, ¿no? Y para hacer ese puente me gustaría tomar a Pablo González Casanova, sociólogo mexicano, que fue rector de esta universidad, en su libro más importante, creo yo considero que su mejor libro, creo yo, La sociología de la explotación, que hace toda una categoría para cómo medir la explotación. Tiene un excurso que conceptualiza el colonialismo interno. Y es esto que decíamos, un poco la pregunta que me hicieron hace rato. Si ya no hay esa relación colonial, digamos, tan explícita de una forma de gobierno, ¿por qué lo colonial sigue acá? Y él lo va a determinar con este concepto de colonialismo interno. Él va a decir que es parte de una psicología colonial. O sea, ya no está la colonia, ya no está la corona aquí, pero la psicología, ¿no? Nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, ahí está presente. Entonces lo define así: el colonialismo interno corresponde a una estructura de relaciones sociales. O sea, de esta psicología se relacionan son las relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos heterogéneos, culturales heterogéneos distintos. Si alguna diferencia específica tiene respecto de otras relaciones de dominio
y explotación, por ejemplo, la ciudad y el campo, que a él le importaba mucho eso, ¿no? Como en la ciudad se concentra, por ejemplo, la riqueza y en el campo lo explotaba. Un poco por eso van a estar esos paréntesis, podemos omitirlos. Es la heterogeneidad cultural que históricamente produce la conquista de unos pueblos por otros y que permite hablar no solo de diferencias culturales, sino de diferencias de civilización. O sea, la civilización misma se construye a partir de esas relaciones sociales que se mantienen en la psicología. Hay una teoría de psicología social que son los llamados sesgos. Implicit bias en inglés, que son sesgos cognitivos. En psicología social ya está muy demostrado que ese racismo está hasta en cómo actúo de manera inconsciente. Veo a una persona tal, me cruzo la calle y no lo pensé, ni siquiera lo dudé. O viene sin querer poner el celular, que me asaltaba. Bueno, eso ya está operando. O sea, la psicología social lo ha demostrado con experimentaciones, cosa que ya sabíamos. Marx ya le llamaba ideología, pero ahora ya tiene conceptos demostrados. Así. Pero bueno, entonces vemos que en esa psicología colonialista permanecen nuestras relaciones. Ahí está, operando todo el tiempo. Y ya en términos sociológicos lo vemos, por ejemplo, en la estructura sociocolonial, siguen los blancos europeos arriba, sigue la persona mientras más cercana al indígena, más abajo en el escalafón social y económico. La discriminación, por ejemplo, en el ejercicio de derechos, quién tiene más acceso a derechos y quién no. Si asaltan a un europeo en la Condesa, seguro le hace justicia. Probablemente. Si asaltan a una persona indígena en su pueblo, nadie le va a escuchar. O sea, vemos cómo la relación sigue ahí. La distribución de la riqueza, hay que decirlo. La división del trabajo. ¿Qué trabajos están para los blancos que estudian en una universidad privada, por ejemplo? ¿Y qué trabajos están para la persona indígena? Si vemos la concentración de personas indígenas, casi todas están en el campo. O sea, digamos, la distribución social del trabajo pues, sigue marcada por términos raciales. Y el acceso a puestos altos. Son algunos de los ejemplos en los que el colonialismo sigue existiendo adentro. Ya no están los españoles, decía yo, pero esto continúa. Entonces, bueno, ya para terminar, no quiero extenderme demasiado y pues a lo mejor vamos a explicar qué se puede hacer, porque pues, en filosofía y letras pues, casi siempre nomás decimos los problemas y ya nos vamos, adiós, un café y ¿qué podemos usar? A lo mejor son alternativas que ya están, ¿no? Yo no las propongo, son nada más las recojo. Primero es como, tiene que haber un compromiso político para desmantelar ese ethos. Porque si esa forma de ser opera, si esa psicología colonial opera, ahí está, estamos actuando de esa manera. Aquí podemos ponernos muy decoloniales a veces, pero al final terminamos actuando de otra manera, ¿no? Entonces, disipar prejuicios y estigmas, ¿no? Con la prensa habla mucho de los estereotipos, prejuicios y estigmas, tiene que ver con esas creencias, que yo sé que estudia mucho el prejuicio, pero cómo esa construcción previa a lo racional, a lo empírico comprobado, determina mi modo de ser, que una persona de estas características va a ser así. Entonces tenemos que disipar esos prejuicios que determinan como educación básicamente, crítica, discusión, plantear los temas, denunciar discursos de odio, claro, se tiene que hacer, porque si lo dejamos también de operar, va a seguir operando todo el tiempo. Combatir prácticas racistas latentes y explícitas, ¿no? O sea, identificar cuando están estas conductas que son latentes y son explícitas, no dejarlo como cada quien piense lo que quiera, porque sabemos que ese cada quien piense lo que quiera, sino que en cualquier momento rebota con una contundencia horrible, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, estaba viendo que Elon Musk estaba pagando $1 millón para que firmaran por votar por Trump, y además, que es lo que me parece peligroso, por estar a favor de que la gente pueda portar armas. Sabemos que el fundamento es racista. Claramente está pensada esa política para personas blancas que quieren disparar al negro que se ponga enfrente en el momento en que se sientan dañados. Claro que está. Entonces hay que combatir esas prácticas racistas y latentes, de latentes y explícitas. Otra que tiene que ver ya más con esa facultad y con otras facultades, imaginarnos más allá de ese ego moderno, o sea que no nada más lo válido es lo académico, lo válido es lo cercano a lo europeo, a lo occidental, ¿no? Conocer otros tipos de ego, otros tipos de cultura, ¿no? Validarlas de la misma manera, darles la misma visibilidad ética, estética, ¿no?
más allá de la ética de la gratitud, y sobre todo una lucha política y jurídica. Yo haría un zoom aquí en la parte jurídica, porque muchas veces no damos ese salto y podemos denunciar y escribir libros tontos, ¿no? Y artículos, etc. Pero si no llega a establecerse en leyes, no llega a establecerse en derechos, no llega a establecerse en relaciones ya más asegurables con medios institucionales, se quedan ahí buenas intenciones, ¿no? El racismo no se viene criticando desde hace siglos, pues sí, pero derechos, por ejemplo, las personas afrodescendientes no fueron reconocidas legalmente en México hasta el 2018, no existían, ningún censo las consideraba, y son poblaciones que llevan desde la colonia aquí, trajeron comunidades para ser esclavizadas, muchas lograron liberarse, se establecieron, generaron comunidades que llevan siglos establecidas, no se consideran indígenas legalmente, entonces no tienen un vacío legal. Y por ejemplo, eso de el derecho de autodeterminación de los pueblos no les afectaba, porque como no eran un pueblo indígena no tenían ningún derecho. Entonces, yo creo que es muy importante transitar a la parte política y jurídica, no quedarnos nada más en el discurso, por un orden democrático más representativo, ¿no? Y aquí pongo dos enfoques, el diferencial y el interseccional. El enfoque diferencial en derechos tiene que ver con que cuando hay un juicio, cuando hay un procedimiento, no digamos todos somos iguales, se acabó, ¿no? Reconocer, había aquí una diferencia. Aquí estamos viendo a una persona privilegiada que está explotando a una condición étnica. Hay que decirlo, ese es el enfoque diferencial. Aquí hay una cuestión racial de por medio, aquí hay una cuestión étnica, aquí hay una cuestión lingüística. No es decir, bueno, está el paradigma universalista de los derechos humanos, que sí, no es que hay que abandonarlo, pero también hay que poner un ojo en la mención. Y el interseccional, alguien que me quiera decir el enfoque interseccional, ¿qué tiene que ver? ¿Alguien aquí, por el feminismo? Por ejemplo, en la teoría feminista, no sé, una mujer indígena no es igual a una mujer negra o blanca porque se interseccionan diferentes cosas, ¿no? La clase social, la educación, el país en el que vives, el dinero que recibes, todo eso tiene que ver. Exacto, ¿no? El término lo acuña Kimberly Crenshaw, una jurista norteamericana negra que representa el feminismo negro, que decía, a ver, y ella analiza los casos, por ejemplo, General Motors, y se vaya a dar empleo a mujeres y a personas negras, y solo le da empleo a hombres negros y a mujeres blancas, y se cae. Las mujeres negras no están. Hace eso para cuotas, ¿no? Las políticas de cuotas, que les llaman acciones afirmativas, pero casualmente las acciones afirmativas o van para hombres negros o para mujeres blancas. Las mujeres negras no quedan. Bueno, es necesario hacer esta intersección, ubicar los niveles de discriminación que puede tener una persona y enunciar que el tema de la raza es igual. A ver, lo dice Kimberly Crenshaw, las mujeres negras sufrimos más que una mujer blanca porque una mujer blanca está luchando, por ejemplo, por su derecho a un mejor trabajo. Las mujeres negras no lucharon porque no nos violen en la calle. ¿Sí? Porque a la mujer negra la violenta la mujer blanca, el hombre blanco y el hombre negro, ¿no? Las mujeres negras no podían acudir a las marchas o no tenían posibilidad de voz en el movimiento de los derechos civiles, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos enfoques diferencial e interseccional, aunque surgen mucho en la filosofía, hoy en día son realidad en términos jurisprudenciales, en términos de impartición de justicia. Entonces, pues hay que tomarlos más en cuenta. No quedar nada más con la parte teórica, sino entenderlo también desde la parte jurídica. Porque si no, tenemos un sistema jurídico basado en estos modelos. Bueno, por eso lo dejo acá.